consistía en que si deseo añadir una nueva funcionalidad a una aplicación o a un sistema, básicamente debo verificar si la estructura la soporta o no. ¿Sí? Si no es una estructura que la soporta, es decir, que no está adecuada para la nueva funcionalidad, lo que debo hacer entonces es realizar una refactorización sobre el sistema o aplicación para que así suceda, es decir, para que pueda introducir esa nueva funcionalidad. Esa es la primera parte. La segunda parte indica que antes de iniciar una refactorización, yo debería contar con una gran batería de pruebas, ejercicios que me permitan verificar que una vez realizada la refactorización, es decir, haya modificado la estructura, la funcionalidad y todo lo demás, pueda verificar de que no ha alterado el funcionamiento de mi aplicación, que todo funciona correctamente como debería ser. ¿Sí? Eso era lo último que habíamos visto en las clases con estas presentaciones. Pasamos a lo siguiente. Entramos ahora a lo que sería mencionar, conocer un poquito más de la detección de errores, ya que hay un pensamiento de Ivar Jacobson, o menciona ya en el 2002, que el desarrollo de software nunca ha sido tan complejo como lo es ahora. Los desarrolladores de software trabajan intensivamente con el conocimiento, no solo deben comprender nuevas tendencias y tecnologías, sino necesitan saber cómo aplicarlas de forma rápida y oportuna. Fíjense que eso ha sido dicho hace 20 años, estamos en el 22. No sé si este señor aún continúa con vida, pero hoy en día nos damos cuenta que esto es más cierto que en el 2002. Contamos con demasiadas herramientas, librerías, frameworks de trabajo, y realmente es muy complejo ver en qué dirección un programador, un desarrollador de aplicaciones va a orientarse. Se va a orientar por las tendencias. Veamos una cosa, a ver. Vayamos, busquemos ahí para el 22. Aquí tenemos, de acuerdo a ellos, 5 lenguajes de programación que serán usados o los más usados. Python, Java, C, C++, JavaScript. De hecho, estos dos siempre van a aparecer en las listas. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Tienen alguna idea de por qué? ¿Nadie? Vayamos al del 21. Ahí los tienen del año pasado. Bueno, es una lista un poco más amplia. También se encuentra C, C++, está C Sharp. No recuerdo qué representa la R. Y bueno, ahí tenemos más lenguajes. Y solo estamos hablando en el ambiente de lenguajes de programación. A esto habría que añadir el tema de frameworks de trabajo.
interfaces que nos facilitan el desarrollo de software. ¿Por qué preguntaba por qué C y C++ están siempre presentes? ¿Alguien me puede colaborar? ¿Nadie? Bien, C básicamente es utilizado para desarrollo de sistemas operativos. No se olviden que el Linux está escrito en C y posiblemente en C++. Entonces son lenguajes que siempre van a estar presentes. Son prácticamente por el momento indispensables. Bien. Si ustedes entran al mundo del desarrollo de aplicaciones, tienen que orientarse y ver cuál es el lenguaje que van a utilizar, qué base de datos van a utilizar, en fin, definir una serie de cosas y para ello o se van a basar en los comentarios y experiencias de otros usuarios o las van a experimentar. Por otro lado, va a intervenir el medio en el cual se encuentran, para el cual van a desarrollar. Y también tienen que tomar en cuenta cómo está el tema de los derechos de autor y el desarrollo en cuanto si van a usar lenguajes propietarios, herramientas, aplicaciones propietarias o de software libre. En muchos casos van a tener que entrar a experimentar para ver qué herramienta les es más útil y eso consume bastante tiempo porque tienen una curvatura de aprendizaje, algunas un poco más complejas, otras un poco más sencillas. Y esto consume bastante tiempo. Entonces, el probar y experimentar qué es lo que van a utilizar para el desarrollo de software, al final es muy complejo. Muchas veces van a tener la suerte de integrar o formar parte de un equipo ya conformado que tiene definidas muchas cosas. Pero si desarrollan por cuenta propia, necesariamente van a tener que entrar en este tren de poder analizar qué tipo de herramientas les conviene y con cuál van a poder desarrollar y lograr una mejor productividad. Bien, código mal escrito. ¿A qué se refiere el tema del código mal escrito? Bueno, resulta que muchas veces en la industria del software se ha ido desarrollando sistemas aplicativos que no han llegado a culminar, es decir, no han llegado a buen puerto. Y tiene mucho que ver con el mercado, el crecimiento, las corrientes tecnológicas y por otro lado el tema de la calidad que presentan estos sistemas. Antes, muchos años atrás, estamos hablando de cerca de 20 años o más atrás, había las tendencias en los desarrolladores de software de trabajar con código complejo. ¿En qué sentido? Cuanto más complejo, menos documentado, lo que se lograba es una menor comprensión de otros desarrolladores que vayan a intervenir o a hacer uso del software que uno desarrollaba. Entonces esto creaba consecuencias de mantenibilidad y obviamente en el tema de calidad, porque incluso uno mismo habiendo desarrollado un sistema, una aplicación, después de unos años difícilmente podía recordar bien todas las partes del sistema. Entonces es por eso que las tendencias han ido cambiando y lo que se busca es desarrollar software claro, conciso, simple, que sea fácil de mantener, entendible por todos y obviamente eso nos permite verificar fallas que pueda tener el sistema y lograr sistemas de calidad. ¿Sí? Eso es lo que podemos mencionar. Y hay dos lados del problema, como nos indica acá, las tasas de defectos, es decir, muy elevadas,
y la falta de mantenibilidad. Todo software a la larga sí o sí necesita algunas correcciones, modificaciones a requerimiento de los usuarios y todos estos temas. Entonces, esto ocasiona problemas de calidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos ocasiona estos dos puntos? Nos ocasiona que un sistema sea inestable, impredecible y nos crea costos no deseados, que potencialmente termina siendo inservible y que reduce el beneficio que entrega hasta el punto que crea más daño. Bien, ¿cómo podemos ejemplificar esto? Imaginémonos que estamos en un supermercado, es un ejemplo que siempre lo utilizo, y nuestro sistema empieza a fallar en una de las cajas, por alguna razón. Entonces se reduce el número de cajas. ¿Eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar que se acumulen las colas en las otras cajas. Al estar con colas muy largas, hay gente que sí va a esperar hasta obtener, digamos, su turno y poder realizar la cancelación de las compras, pero hay otras que no. Imagínense que ustedes están sumamente apurados y no pueden esperar media hora o más para poder cancelar su compra. Ustedes tienen un carrito lleno de productos, entonces estos productos al final no los van a llevar. ¿Por qué? Porque está tardando tanto que van a preferir dejarlo el carrito con todo lo que han seleccionado e irse del negocio. Bien, ahí ya me está creando costos no deseados. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que emplear personal personal del supermercado para que vuelva a reacomodar todos estos productos de todos los carros que han sido abandonados. Eso va a crear, les crea trabajo que no estaba destinado a ser realizado en gran escala. Y el tiempo cuesta. Entonces, el tiempo que sus empleados deberían haber dedicado a otras actividades, van a tener que cambiar y aplicarse en todo caso a la reubicación de todos los productos que han sido abandonados en los carritos. Bien, si esto se vuelve más frecuente, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ustedes han tenido malas experiencias en este supermercado. Por tanto, después de un tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? Van a optar por no ir a ese supermercado. Es más, incluso a sus conocidos o parientes que estén por ir a ese supermercado, simplemente lo que van a hacer es recomendarles que no lo hagan, que el servicio es malo, que el sistema no funciona, que todo el tiempo hay que estar esperando, que existe colas largas. Entonces, el software está creando un daño fuerte y un tema de credibilidad, en todo caso, a la empresa. ¿Sí? Entonces, a la larga, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que prácticamente el software se va a volver inservible, no van a hacer ya uso de él y van a buscar otro. Pero hasta eso, ¿qué es lo que ha sucedido? Hasta eso lo que ha sucedido es que han perdido credibilidad con la clientela, se ha ido al tacho, digamos, todo el conocimiento que la gente tenía sobre la empresa, de que tiene buen servicio, etcétera. Y la credibilidad muchas veces cuesta recuperar. Es más, incluso puede llegar al punto de ocasionar daños muy fuertes que incluso la empresa podría llegar a cerrar. ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos ejemplificar este tema de que, bueno, el software ha
ocasionado más daño que beneficio, prácticamente ha quedado inservible porque ya no se lo puede utilizar por todo lo que está generando. ¿Alguna duda, consulta, algún aporte que alguien quiera realizar? ¿Está todo claro? ¿Están despiertos o están dormidos? Ok. Bien. ¿Cómo saber si un código es bueno o malo? ¿A qué se refiere las métricas? Dice difícil imponer las métricas. Las métricas se refiere a aspectos que se considera para la evaluación. Por ejemplo, una métrica que puede ser es el tiempo de desarrollo que ha tomado el sistema, es decir, horas hombre. Esa es una métrica. Otros podrían decir como métrica el tiempo de respuesta que entrega el software ante un conjunto de preguntas. Cuánto le toma en procesar información. Entonces, hay varios elementos que son complejos de definir, sobre todo en el tema de software. No es tan fácil como en otras áreas. Si vamos al área de la arquitectura o de la ingeniería de construcciones, se puede emplear métricas como, por ejemplo, la resistencia de los muros y otra serie de aspectos de ese tipo. Pero, ¿cómo podemos hablar de la resistencia de un software? ¿A cuánto peso soporta? En todo caso, tendría que ser cuál es su capacidad de manejar información, cuánta información puede manipular sin que este colapse, sin que no debería colapsar, pero bueno, sin que este se vuelva lento. Y ahí entra un conjunto de factores que no solo dependen del software, puede ir a aspectos de comunicación, o van de hecho aspectos de comunicación, aspectos de servidores, capacidades, etcétera. Es muy complejo, ¿no? Entonces, uno de los puntos que se ha tomado en cuenta para evitar, digamos, el entrar en este mundo de métricas muy profundas es el detectar o cómo tratar de detectar si un código está bueno o malo. Y para eso se habla o se ha tomado en cuenta o se ha mencionado lo que serían los malos olores en los códigos, ¿sí? O bad smell. Y han definido 5 puntos. Obviamente todos nosotros, me incluyo, hemos cometido y aún cometemos por el momento estos errores que deberíamos ir eliminando. El primero de ellos, o yendo del quinto hacia el primero, es el nombre de los métodos. Acá entraría el nombre de las clases también, o el nombre de las variables, ¿sí? Nos dice que la primera impresión es la que cuenta. Cuando conocemos a alguien, lo que hacemos es preguntarle por su nombre. Bueno, es una expresión, una forma de mencionar cuán importante es el nombre. Nos dice que lo mismo sucede en nuestro código. En nuestro código deberíamos seleccionar nombres adecuados. Adecuados a los métodos, adecuados a las clases, adecuados a las variables, a los atributos que estamos manejando. Lamentablemente, por temas didácticos, sobre todo en introducción, lo reconozco, utilizamos y utilizo nombres de variables simples y cortas para que la gente vaya entendiendo. Pero muchas veces después esto se vuelve una costumbre y termina en que las personas nos volvemos flojas, si quieren, me incluyo, en poner un nombre adecuado y largo
para ciertas cosas. Obviamente no hay que excedernos ni exagerarnos en el largo de un nombre para que esto no sea muy, muy pesado a la hora de programar. No nos olvidemos que muchos nombres los vamos a ir escribiendo constantemente. Pero busquemos nombres que sean cortos, pero claros y concisos y que nos den una pauta de a qué se refiere. ¿Sí? Y esto nos va a mejorar mucho el aspecto de ver el código. Por otro lado, como lo tienen ahí en pantalla, no nos olvidemos que de acuerdo a investigaciones nos indica que pasamos 80% de nuestro tiempo viendo código y el resto escribiendo. Andamos leyendo, revisando, escribiendo en base a lo que hemos visto y si es que tenemos variables, nombres poco legibles, métodos poco legibles, es decir, poco entendibles en cuanto a los nombres que poseen, esto nos va a incrementar y nos va a dificultar el entender qué es lo que estamos viendo. Entonces, un punto muy importante es el tema de los nombres. Luego tenemos este aspecto. Nos dice a qué te dedicas, estudias o trabajas. En otras palabras, dice qué es lo que devuelve una función o un método. Y está muy relacionado al anterior, porque muchas veces ponemos nombres a las funciones que están muy poco relacionadas con el valor o el tipo de dato que nos devuelve la función. O es tan poco descriptivo o es demasiado ambiguo. No nos olvidemos que en la ambigüedad lo que logramos es que haya múltiples interpretaciones y esto nos crea problemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí nos dice, tenemos un getNombre. Y generalmente, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, un getNombre no está esperando que me devuelva el nombre o apellido de alguien, ¿sí? Pero nos podemos que encontrar con que en vez de devolvernos el nombre o apellido de alguien, nos está devolviendo solo una parte. Es decir, solo el apellido o solo el nombre, o es más, me puede estar devolviendo un nombre que corresponda a otra cosa y no a una persona. Entonces, debemos ser claros en cómo definir las funciones, qué es lo que nos devuelve la función y que el nombre del método vaya bastante claro y poco ambiguo en referencia a lo que nos devuelve. Por ejemplo, puedo hacer un get nombre, get apellido, get nombre y apellido, o apellido y nombre, o una forma de buscar nombres mucho más claros para el tipo de dato que nos devuelve. Por ejemplo, si nos devuelve el nombre de una dirección, que sea una get dirección, ¿no? Y no get nombre. Entonces es importante lo que nos devuelven las funciones y la relación que existe con los nombres. Por otro lado, tenemos este otro aspecto, los comentarios. Los comentarios son muy engañosos muchas veces. ¿Por qué? Porque si es que estamos leyendo un sistema, una aplicación que ha sido mal escrita, significa que ha sufrido modificaciones y no se tiene muy clara la figura. ¿Podrán confiar ustedes en los comentarios? Los comentarios, pues, si nos dedicamos solo a los comentarios en un software que está mal escrito, podemos llegar a distorsionar o a mal entender totalmente qué es lo que está haciendo todo esto. Sí, entonces el tema de los comentarios es muy importante. Cuando hagan un comentario tiene que estar bien escrito y hacer referencia a qué es lo que realmente está haciendo y hacer las correcciones pertinentes a lo largo del código cuando se introduzca esto. Vamos a ver que esto está también muy estrechamente ligado al primer
punto al top 1, que lo vamos a ver más adelante, y que todos lo hacemos y todos lo cometemos a lo largo del desarrollo de los programas que hacemos. Entonces, no hay que confiar en el comentario, sino básicamente tenemos que confiar en lo que leemos del código. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, en los comentarios tenemos devuelve el nombre de la persona, y resulta que al ir revisando el código, en la parte inferior lo que está haciendo es devolvernos el nombre de una dirección. Entonces, fíjense cuán importante el 4 que vimos, que lo que dice que hace y lo que hace realmente. Aquí nos dice que devuelve el nombre de una persona, pero en el resultado nos está devolviendo el nombre de una dirección, de una calle. Entonces, por un lado, el nombre del método no es suficientemente claro. Por otro lado, el comentario está erróneo. ¿A qué se refiere contándote mi vida? Bueno, muchas veces empezamos a escribir y terminamos con códigos bastante extensos, y a la hora de hacer un mantenimiento nos es mucho más complejo identificar las partes donde puede ocurrir el error. O si es que tenemos un error, el hacer el recorrido de códigos muy extensos es más pesado y nos lleva más tiempo. Entonces, en realidad, lo que deberíamos hacer es volver los métodos más cortos para que sean mucho más fáciles de entender. Y bueno, como dicen, dividir y vencer en ciertos aspectos es coherente, muchas veces es muy útil. Y posiblemente vean en algunos ejemplos de los trabajos que hagamos que en otros casos no. Pero obviamente en códigos extensos sí, es mucho más útil el poder segmentar y trabajar con módulos más pequeños que hagan buen trabajo y luego vayamos uniéndolos para formar algo más largo. Por último, esta es la madre de todos los vicios, que todos lo hacemos, y es acá donde tenemos o arrastramos los problemas anteriores. ¿Por qué? Porque muchas veces al copiar y pegar, al duplicar código, dejamos los nombres de las variables como estaban, porque nos da flojera cambiarlas o corregirlas. Y hacemos una pequeña variación en el nombre, por ejemplo, y estamos afectando al número 4. Entonces, si se llamaba getNombre, le ponemos getNombre2, ya listo, con eso tenemos una diferencia, ya se ha convertido en otro método, y cambiamos lo poco que necesitamos cambiar, dejamos los nombres de las variables tal cual estaban, porque nos funciona. Es más, teníamos un comentario por ahí y nos ha dado flojera cambiar y hemos dejado incluso el comentario. Entonces, fíjense con este problema de copiar y pegar cómo estamos arrastrando a todos los anteriores. El nombre, lo que me devuelve una función, y los comentarios. Ahí están los tres en uno solo por duplicar código. Es la madre de todos los vicios y es algo que deberíamos realmente evitar. Ahora bien, si lo hacemos, tengamos la capacidad y el razonamiento para modificar absolutamente todo lo que sea necesario en ese código duplicado para que deje de ser un código duplicado. Pongamos un nombre adecuado, modifiquemos los comentarios, pongamos nombres adecuados a los atributos, a las variables, cosa de que sea entendible y pueda ser, pueda dejar de ser un código duplicado realmente. Sí. Entonces, es algo que debemos evitar. Esos son los 5 bad smells, puede haber más, tal vez con algunos otros autores, pero principalmente son estos aspectos que debemos tratar de ver
en los sistemas y nos va a permitir identificar si está bueno el código o no es muy bueno. ¿Alguna duda, consulta, aporte? Ninguna. Bien, entonces, viendo todo esto, nos quedaría en todo caso ver qué hacer y qué observar, en otras palabras, refactorizar. No nos olvidemos que la refactorización involucra pequeños cambios y luego verificar si funciona. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué observamos? ¿Qué modificamos? Hay códigos, dice, que tienen que estar en un lugar y en ningún otro. Entonces, la ubicación de cierto código. Tal vez el método lo hemos puesto en la clase equivocada, por ejemplo. No debería estar ahí. Me puede ocasionar más problemas o me está ocasionando problemas. Luego, eliminar código duplicado. Entonces, se refiere básicamente a lo que habíamos hablado de hacer las correcciones necesarias o evitar copiarlos. De todas formas, si las copiamos, corregir todo lo que sea necesario. Para evitar también que haya código duplicado, podemos extraer métodos, es decir, sacarlos de algún segmento y ponerlos en otro, donde sea más adecuado. Esto sobre todo cuando estamos aplicando herencias, ¿no? Para evitar que haya duplicación de código, tal vez ese método debería estar en otro nivel dentro de la jerarquía de la herencia que se está aplicando y de esa forma evitamos duplicidad. Programar métodos más cortos, nos dice que tiene vida más larga obviamente porque son más fáciles de visualizar y de corregir. Son comentarios, sugerencias, no necesariamente todo esto hay que hacerlo, pero sí nos va a ayudar a mejorar. Los comentarios son indicadores de distancias semánticas. Dice, los comentarios podríamos reemplazar por el nombre. Muchas veces ponemos nombres a los métodos y hacemos una descripción de lo que hace, ponemos un nombre no muy representativo y ponemos en comentario toda una descripción. ¿Qué pasa si podemos poner un nombre sumamente descriptivo y así evitamos el comentario, por ejemplo? ¿Sí? Entonces son aspectos que deberíamos considerar. Luego nos dice, las clases están haciendo demasiado. ¿Realmente necesitará esa clase hacer demasiado? La clase no se estará involucrando tal vez mucho en otros aspectos que no le conciernen. Eso puede darse cuando se ha escogido una mala estructura en el desarrollo. El diseño no ha sido muy eficiente posiblemente. Un método o algún atributo no está definido donde corresponde de forma adecuada, posiblemente ha sido puesto en una clase que no correspondía. Entonces, es importante hacer esas verificaciones. Luego dice, no siempre hay que pasar toda la información al método, a veces podemos preguntar a otros objetos. Eso tiene que ver también con el tema de diseño. Un diseño adecuado nos va a ayudar a tener mejores resultados. Luego nos dice el método de una clase se interesa más por los datos de otra clase que en los propios, que en sus propios datos. Eso es una llamada de atención. Habría que ver por qué ese método llama más y hace uso de atributos de otra clase en lugar de usar los suyos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Bueno, hay varios aspectos que hay que verificar. Hay métodos que se pueden mover de una clase a otra en caso de que no esté en una posición correcta. No nos olvidemos que los datos primitivos son los ladrillos del software, es decir, en base a eso tenemos todo.
o empezamos a construir todo. Hay lenguajes, en el lenguaje orientado a objeto puede haber un tipo que no sea muy claro o se diferencie bien con otro que nos provea la plataforma. Habría que ver también si es que no estamos duplicando algún elemento o función que ya está incluido en el lenguaje y que podríamos usarlo más fácilmente. O posiblemente el del lenguaje no sea como queremos y tengamos que hacer una modificación aplicando herencia, incluyendo elementos que necesitamos, etcétera. Son varias cosas con las cuales se puede ir trabajando. Ahora, por ejemplo, acá dice los comentarios mienten el código. No, eso es cierto, en el comentario pueden poner cualquier cosa y en el código vamos a ver realmente si es lo que hace lo que dice el comentario. Y el punto siguiente es importante o es interesante. Una vez que realizamos una buena refactorización, es probable que muchos comentarios sean innecesarios, o sea, los tengamos que eliminar. ¿Por qué? Porque ya incluso desde los nombres, etcétera, ya están tan claros que nos permite identificar de buena forma lo que debería o está haciendo nuestro método y a la larga la aplicación. Bien, entonces son varios aspectos que se pueden ir viendo. Estos son, como les digo, ejemplos que se van viendo. A ver, veamos esto más. A ver, aquí hay un ejemplo donde nos dice, tenemos un fragmento de código que es posible agrupar, ¿sí? Tenemos la primera parte que dice imprimir debe y tenemos la parte de imprimir encabezado y posteriormente está imprimiendo el monto y algunos otros datos. Lo que se ha hecho es modificar para que sea más claro y lo que se ha transformado es en la parte del detalle, ha pasado a un método que sería detalle y el código, si se fijan acá en medio, se ha convertido en imprimir encabezado, imprimir detalle. Entonces ha sido reubicado el código y el detalle puede ser utilizado en diferentes partes del sistema. El detalle no necesariamente solo va a ir en la impresión del debe, ¿sí? Veamos qué más tenemos por acá. El hecho de trabajar con variables innecesarias, por ejemplo. En este punto se ha declarado una variable real, precio base, y estamos obteniendo ese valor de la llamada a un método. Y estamos usando precio base para comparar con un valor. Cuando en realidad, ¿para qué vamos a hacer este uso innecesario de una variable cuando directamente podemos escribirlo de esta forma? Ahora, sí tiene que ver tal vez mucho con la parte del aprendizaje en los lenguajes de programación a inicios. Este tipo de error, lo admito, se comete en introducción, pero muchas veces lo hacemos para que sea algo mucho más claro y entendible en el momento del aprendizaje. En este momento les voy a hacer una ejemplificación de a qué me refiero. Entonces, muchas veces se usa ese tipo de elementos para hacer algo didáctico. Por ejemplo, cuando les estoy explicando a realizar la inversión de un número o algún elemento de ese tipo, y les digo, por ejemplo, que para invertir el 32, lo que tenemos que hacer inicialmente es hacer
en todo caso, obtener el resto. Luego tenemos que eliminarlo, es decir, que realmente vamos a aplicar la división. Entonces, este es el primer paso, este es el segundo. ¿Qué es lo que hago? Agarro y les pongo R va a ser igual a, supongamos que es X módulo 10. Luego estoy agarrando y estoy haciendo que X va a tomar el valor de X dividido entre 10. Y al realizar el proceso de inversión estoy haciendo el número invertido, va a ser igual al número invertido por 10 más R. ¿Sí? Entonces hay una explicación paso a paso. Pero resulta que todo esto podría haber sido escrito invertido, va a ser igual a invertido por 10 más X módulo 10. Cuando lo escribo de esta forma, muchas veces les causa. Obviamente, esta parte de la división tendría que ir ahora posterior a esta operación. Pero por temas didácticos terminamos explicando de la otra forma. Y creo que eso hace que se acostumbren a hacer ese tipo de procesos cuando en realidad una vez que ganan, digamos, experiencia, ya tienen conocimiento y entendimiento de lo que están haciendo, lo ideal es que eviten hacer esos pasos. Simplemente ha sido un tema didáctico que se ha empleado en el proceso de enseñanza. Luego, acá tenemos otro ejemplo que lo pueden verificar. Dice, la variable temporal está guardando el resultado de una expresión, entonces lo que habría que hacer, en vez de usar precio base es cantidad por valor ítem, sino usar un método que está aquí al final, que directamente haga ese cálculo y llamemos a ese método. En vez de que estemos usando como en esta parte superior el precio base constantemente, es mejor utilizar de esta forma para que sea más claro y más entendible. Puede haber decisiones que influyan para hacer este hecho de utilizar una variable temporal. Habría que analizarlo. Tal vez habría que verificar el tema de tiempos. Lo vamos a discutir más adelante. Háganme recuerdo de este punto cuando vayan haciendo sus otros ejercicios. ¿Sí? Bien. Vamos a quedar en este punto. Y me interesaría, por favor, que vayan llenando nuevamente los formularios de grupos. Ahí lo vuelvo a pasar para los grupos que no han llenado los formularios. Solo hay 7 grupos que han introducido. Entonces, por favor, necesito que vayan introduciendo el resto. Hasta hoy teníamos el plazo para formar grupos, ya que necesitamos dar el primer trabajo grupal. Sí, adelante, José. Disculpe, ingeniero, ¿se puede hacer grupos de 2 personas? De 2, sí, puede ser. Máximo 3, puede Está ser bien, 2, no hay ningún problema. Luego el otro aspecto que teníamos que ver era el tema de el examen. No sé si lo han discutido, en qué fecha quisieran dar el examen. Y tendríamos que ver la cantidad de personas que somos también. Déjenme entrar al WebSys. Permítanme un momentito, por favor.
Vayan llenando el formulario mientras ingreso al WebSys. Ahí tienen el cronograma. El 11 de abril entre a los primeros parciales. En realidad lo que estamos viendo de esto, si nos fijamos, nos quedan unas cuantas transparencias más. Todo esto que ven al final, a ver, déjenme ver. El examen es hasta esta parte roja. De todas formas, en realidad nos queda... veamos esta parte más para finalizar, porque es en la parte roja hasta donde vemos la parte teórica del examen. Habíamos quedado viendo estos ejemplos y lo único que nos quedaba para finalizar, no me di cuenta, es estos dos puntos. ¿Cómo y cuándo refactorizar? En otras palabras, ¿cuándo debemos refactorizar? Son tres puntos. Debo refactorizar cuando estamos agregando una función. Obviamente ya hemos dicho que si la estructura lo soporta, no podemos entrar directamente, pero sino cuando refactorizar es cuando deseo agregar una nueva función. ¿Cuándo? Cuando quiero solucionar un problema, un bug, un error. Eso significa que debería aprovechar de hacer correcciones, mejorar mi código. No se olviden que refactorizar es desde el simple hecho de aumentar documentación, cambiar nombres a las variables, a cosas mucho más complejas. Y cuando estamos haciendo la revisión del código, es decir, voy a empezar a revisar si todo está bien en mi código y ahí voy a ir detectando, por ejemplo, malos nombres, etcétera. Entonces, como les decía, desde el hecho de cambiar nombres, métodos, variables, etcétera, ya estoy aplicando refactorización. Entonces, cuando estoy agregando una función, cuando estoy solucionando un problema, un bug, o cuando estoy revisando mi código. Y cuando no debo refactorizar, cuando es más fácil hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque voy a perder más tiempo investigando qué es lo que hace el programa. Entonces, ¿para qué voy a perder tiempo si puedo hacerlo de nuevo? Entonces, no lo voy a refactorizar, sino voy a hacer uno nuevo. 2. Si me dan un código que no funciona por ningún lado, es decir, no es que presenta un pequeño error, sino no funciona. ¿Para qué voy a perder mi tiempo en algo que no funciona? ¿Sí? Entonces no voy a refactorizarlo, porque no funciona, ni siquiera tiene un pequeño error, sino no funciona. Entonces es señal importante, si no funciona es porque está mal, entonces ¿para qué refactorizarlo? Pasaríamos a lo de arriba, es hacerlo de nuevo, ¿correcto? Luego, cuando la fecha de entrega está comprometida, está muy cercana, por ejemplo, vamos a proponer un proyecto que tienen que hacer como con sus grupos y hay una fecha de entrega. Ustedes van a ir desarrollando y ya tienen una versión funcional. Y están para cumplir con los requisitos, con lo que se les ha pedido. Y falta 1 o 2 días y a alguno de ustedes se les ocurre que deben corregir algo, mejorar algo, etcétera. Es bastante peligroso. En todo caso, lo mejor que se puede hacer es agarrar ese software intacto que sí funciona, voy a cumplir con lo que se me ha pedido y tenerlo listo para entregar. Ya de ahí, si quieren pasarse el tiempo de hacer una corrección en esos 2 días, háganlo, pero ya tienen una versión de entrega. ¿Qué pasa si es que no tienen la versión de entrega y sobre ese código empiezan a corregir o modificar?
Si en esos 2 días introducen algún error, algo que evite que funcione correctamente, ya no tienen nada que entregar. Ya han perdido la materia. ¿Sí? Entonces, no debo refactorizar cuando es más fácil hacerlo de nuevo, cuando no funciona y cuando está cerca la fecha de entrega. ¿Sí? Hasta este punto, hasta esta transparencia roja para arriba, es el examen teórico. Es, como pueden ver, muy poco lo que hay para dar de forma teórica, y de esa forma ya saben hasta dónde llegamos y pueden, en función a eso, dedicarle, no sé, un día a leer o 2 días para leer y repasar bien, exagerando porque no requiere más, simplemente unas horas y prestar atención y estarían listos para el examen. ¿A la mayoría le va bien? Sí. ¿Hay un grupo de gente que no le va bien? Correcto, es cierto, pero es porque no leen, no prestan atención, no les interesa, así de simple. Porque en tan poco material todos deberían ir bien. Dicho eso, ya estarían con todo el material para la parte teórica. Son ustedes los que definen si quieren darlo dentro de las fechas establecidas en el calendario o si prefieren adelantarlo, cosa de que tengan disponible esas fechas para las otras materias y se han librado de esta. ¿Sí? Eso queda a consideración de ustedes. ¿Alguna duda, consulta, por favor? ¿Algo que quieran mencionar? Buenos días, señor. Adelantarlo el examen, ¿para qué día sería o para qué fecha? Sería dentro de nuestros horarios de clases. No nos olvidemos, por otro lado, que hasta ahora han indicado que es presencial. El examen no dura más de 15 minutos, entonces en caso de que el aula no nos alcance, podemos dividir en 2 grupos. Y primero entra un grupo y luego después de los 15 minutos entraría el otro. Hay gente que me ha preguntado este tema de si hay excepciones para hacerlo virtualmente. Aún no he hablado con la dirección de carrera. Voy a hablar para ver qué me dicen. De todas formas, les comenté o les dije que sería bueno que hablen mediante sus representantes para ver este tema de la gente que no se encuentra en Cochabamba y otras cosas más. Pero por el momento no depende de mí, sino es un instructivo que debemos cumplir. Es más, a mí me va a traer muchos problemas ese instructivo con la materia de introducción, porque antes de la pandemia tenía en aula 80, ahora en listas tengo 140, o sea, casi el doble. Por el tema de virtualidad creo que han ampliado la cantidad de estudiantes en los grupos y eso me va a generar inconvenientes a la hora de tomar examen en esa materia. Con ustedes, como les digo, es 15 minutos el examen, no, por lo menos de forma virtual les he dado 15 minutos y así por demás. Si han leído, lo pueden resolver en menos de 10. Ahora, adelantarlo, como les digo, justamente por eso usen su grupo de WhatsApp, donde están, creo, espero que estén la mayoría de ustedes. Cosa de que puedan discutir, tiene que ser en horario de clase, día de clase. Lunes, viernes o sábado. Ustedes deciden y bueno, como les digo, les puede beneficiar para este tema de no concentrar todos sus conjuntos de exámenes para las mismas fechas. ¿Han tenido oportunidad de comentarlo en su grupo? En el grupo de WhatsApp. Sí, se estaban hablando de aquí a 2 semanas. De aquí a 2 semanas, a ver, estamos ahora en 14. Depende del día, sería a fines de mes prácticamente, ¿no? Ustedes escogerían, podría ser en este rango.
del 28 al 2. Ustedes decidirían qué día y nos ponemos de acuerdo, pero convérsenlo para que la mayoría sí pueda darlo. Y por mi parte, como les digo, me falta hacer la consulta a la dirección y ustedes también por su cuenta. No se olviden que mi jefatura es distinta a la de ustedes. Yo pertenezco a Informática y Sistemas, al Departamento de Informática y Sistemas, y prestamos servicio a lo que sería electrónica. Entonces, no sé, a través de su departamento tendrían que ver ustedes también ese tema. ¿Sí? Un momentito, por favor. Bien, entonces quedaríamos acá y por favor para la siguiente clase ya voy a ver el tema de los trabajos grupales. Y por otro lado, espero ustedes puedan tener una fecha correspondiente para hacer, para que definamos para el examen, si les parece. ¿Sí? Quedaríamos acá entonces y nos veríamos en la siguiente clase. Si nadie tiene preguntas, dudas. El formulario está disponible, pueden llenarlo durante el día o los siguientes días, pero para la siguiente clase ya tenemos que tener los grupos definidos. ¿Está bien, César? Bien. Entonces nos vemos la siguiente clase, que tengan buen inicio de semana y cuídense por favor. Chao a todos. Hasta luego, Inge. Chao, chao, cuídense. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, cuídense. Hasta luego, Inge.